Pues ven conmigo al libro de Hechos, al capítulo 27, y vamos a leer a partir del versículo 13 en adelante. Hechos 27, del versículo 13 en adelante, estamos leyendo ahí la palabra de Dios. Cuando lo tenga, me dices un amén ahí fuerte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Di conmigo, Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Oramos. Señor, en esta mañana presentamos tu palabra en este momento. Pedimos, Señor, que tú nos hables a través de ella, que tú la bendigas, Señor, y que sea, Señor, de provecho y de beneficio para cada uno de nosotros. Padre, te ponemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Si algo he aprendido a lo largo de tantos años sirviendo al Señor y caminando en la obra de Dios, es que de repente las cosas pueden cambiar. ¿A cuántos han cambiado las cosas de un momento para otro? De repente todo iba bien, todo iba marchando, parecía que todo iba rodado, y en un solo instante todo cambia. Todo es transformado. Pasamos de una calma, de una tranquilidad en nuestra vida, a enfrentar las más grandes batallas que podamos enfrentar. A enfrentar los momentos más oscuros y difíciles que muchas veces no quisiéramos atravesar. Y muchas veces nos llevan a movernos en direcciones en las cuales no deberíamos movernos. Nos llevan a introducirnos en caminos en los cuales nunca deberíamos entrar. Y es justo en esos momentos cuando más que nunca tenemos que estar atentos a lo que Dios tiene que decir al respecto. Es justo en esos instantes donde todo cambia, donde lo oscuro comienza a aparecer, cuando tenemos que estar más atentos a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y a lo largo de mi vida he atravesado diferentes tormentas, y en todas ellas quiero decirte que Dios no guardó silencio. Dios estuvo ahí trayendo su consejo en su tiempo, trayendo la capacidad para alcanzar la costa que teníamos que alcanzar en ese instante. Pero sabes, únicamente ocurrió cuando descansamos por completo en su consejo y en su fortaleza. Cuando descansamos por completo en lo que Él dispuso que iba a hacer. Cuando dijimos: Señor, mis fuerzas ya no dan, mis fuerzas ya no pueden continuar, pero hoy deposito toda mi confianza en quien tú eres. Hoy le puse un título a esta palabra y es: cuando chocas con Euroclidón. Cuando Euroclidón aparece, esos vientos fuertes,
Cada vez que escuches vientos te va a venir la palabra Euroclidón a la cabeza. Este pasaje nos sitúa justo en el momento en el que Pablo está siendo conducido hacia Roma. Pablo había sido apresado por causa del evangelio y él había declarado que él era ciudadano romano y lo llevaban a Roma para ser juzgado. Lo llevaban a Roma para tratar su caso. Y encontramos cómo a causa de haber estado peleando por el evangelio, Pablo en esos momentos se encontraba en medio del mar, introducido en una nave, escoltado por romanos, preso, junto con otros seguramente que iban allí, también en su misma situación, prisioneros para comparecer ante el César. Lucas nos relata bien esa travesía. Si cogiéramos el guión de lo que Lucas ahí dice, podríamos hacer una película de acción, ¿sí o no? De aventura. Podríamos hacer una película de estas como las de Piratas del Caribe. No faltaría ni un detalle. Lucas nos dice que ese viaje fue una gran aventura. Una de esas aventuras de las que luego te sientas a contarles a tus nietos. Y en el capítulo 27 Lucas, de una forma muy detallada, narra todo lo que les acontece. Narra todo lo que les ocurre. Y vemos que desde que salen a la mar, el viaje tuvo complicaciones de navegación. El viaje fue complicándose poco a poco. Dice la palabra que a duras penas llegan a un puerto que se llama Buenos Puertos. Y allí esperan y aguardan, pero como era incómodo para pasar el invierno, el centurión que llevaba al frente a todos los presos consulta con el piloto, con el capitán del navío y le dice si podemos zarpar. Y ambos deciden zarpar. Pero Pablo les advierte que no es buena opción, que no es buen consejo salir de allí porque era peligroso navegar en esas condiciones y que iban a poder sufrir muchas pérdidas, tanto de mercancías como de personas, así como de la nave. Pablo les advierte que la situación no era la más idónea para salir de aquel puerto. Pero claro, ¿quién era Pablo? ¿Acaso Pablo era un capitán de navío? ¿Acaso Pablo se dedicaba a navegar? No, Pablo simplemente era alguien que estaba muy formado en otras cosas, pero cuya profesión era hacer tiendas. Él no tenía ni idea de navegación. Pero Pablo contaba con el consejo de alguien mucho mejor que ese capitán de navío. Pero sabemos que el mundo muchas veces no hace caso del consejo de Dios, ¿verdad que no? Sabemos que muchas veces no miramos al consejo de Dios porque creemos que Dios no tiene la razón en aquello que dice. Creemos que nuestra experiencia, que nuestra formación, que nuestra capacidad es la que nos puede llevar a alcanzar buenas soluciones o buenos puertos. Aquí encontramos como tanto el centurión como el capitán ignoran las instrucciones o el consejo de Pablo. Así que no hacen caso y toman la decisión de zarpar. ¿Cuántas veces en nuestra vida, cuántas veces a lo largo de nuestro caminar no damos consejo o no damos crédito, mejor dicho, al consejo que recibimos de parte de Dios? ¿Cuántas veces en nuestro día a día no confiamos y descansamos porque quizás el consejo que nos llega pensamos que no es el idóneo o el adecuado para nuestras vidas? Mira, muchas veces olvidamos quién es el que nos sostiene. Muchas veces olvidamos quién es el que nos aconseja. Muchas veces olvidamos que Él está por encima de todas las cosas y creemos y confiamos más en nuestra propia experiencia o nuestra propia capacidad que en aquel que es capaz de hacer cualquier cosa porque lo formó todo al sonido de su voz. Al principio de todo, volviendo al libro de Hechos, todo iba bien. Dice que soplaba una brisa del sur que era favorable. Soplaba una brisa que les introducía en una navegación tranquila. Y no sé si te suena. ¿Cuántas veces cuando estamos en medio de una situación de un consejo que le pedimos a Dios, Señor, indícame, dime cómo moverme, qué hacer, pero lo que recibimos no es lo que nos encaja correctamente y tomamos otra dirección? Y de repente parece que todas las cosas van bien. Parece que hay una brisa del sur que nos deja caminar. ¿Y eso qué hace? Nos asienta en nuestra decisión. Nos dice, ¿lo ve? Tenía razón. Era la decisión correcta. Pero de repente
Aún aunque aparentemente todo marchaba bien, según los pronósticos, dice la historia que cambió el viento. De repente todo fue cambiado. De repente la brisa tranquila se tornó en un viento huracanado conocido como Euroclidón. Dilo fuerte. ¿Cómo se llamaba? Euroclidón. Un Euroclidón chocó contra la nave. De repente la brisa del sur, la brisa que les llevaba encaminados en su navegación, se convirtió en algo horroroso. Algo que golpeó las velas, algo que golpeó los palos, algo que golpeaba la nave con el oleaje. Y fue tanta la dureza de la tempestad que dice la palabra que en cierto momento ellos se abandonan y se dejan llevar. ¿Cuántas veces en medio de las tormentas, por causa de ese viento huracanado que golpea tu vida, que golpea lo que estás atravesando, te has abandonado? Al final has dicho, me dejo llevar. No tengo fuerzas, no tengo ganas de seguir peleando, no tengo ganas de seguir batallando. Dejo que el agua me lleve. Y sabes, eso es lo peor que puede hacerse frente a una tempestad. Eso es lo peor que podemos hacer en medio de una tempestad. Porque cuando lo hacemos, nuestras vidas terminan en el mayor de los desastres. Cuando tú te abandonas a la tormenta, nuestras vidas pueden acabar destrozadas. Cuando una nave se abandona a una tormenta, lo más seguro es que acabe encallada o destrozada contra las rocas. Porque cuando uno se abandona frente a los fuertes vientos, cuando no hay nadie que toma el control de esa situación, el desastre llega. Y cuando yo miro el ámbito nacional y mundial en todo lo que nos rodea, yo encuentro un ámbito espiritual en esa actitud. Veo una sociedad abandonada. Veo una sociedad golpeada por vientos fuertes que se está dejando llevar al ritmo de lo que marca el príncipe de este mundo. Veo una sociedad marcada por lo que la tormenta les está diciendo que hagan. Dice el texto que ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Lucas lo narra así, versículo 20. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. ¿Qué dice al final del versículo 20? Dice, ya habíamos perdido toda... ¿Tienes la Biblia ahí conmigo? ¿Sí? Me da igual en qué formato, pero ¿la tienes? ¿Sí? ¿La leemos juntos? Dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. No me vengas sin la Biblia nunca a la iglesia. Me da igual si la traes en papel o la traes en el móvil o la traes en la tablet. Me da lo mismo. Pero que juntos podamos leer la palabra de Dios. Amén. Dice, es en esos momentos cuando ya no tenían esperanza. Ni los presos, ni la tripulación, ni el centurión, ni el capitán, justo en ese instante donde todos habían perdido la esperanza de sobrevivir, que aparece Pablo en escena. Justo en el momento donde ya todos se habían rendido a su suerte, Pablo se levanta y reacciona de una manera diferente. Él va contracorriente, donde yo me imagino a todos gritando por la cubierta del barco, todos desesperados diciendo, de aquí no salimos, vamos a morir, vamos a perecer. Donde ya habían tirado y arrojado todo lo que les podía sustentar. De repente Pablo se pone en pie y comienza a declarar algo que no iba con el mismo diálogo que el resto de la tripulación estaba declarando. Y eso me lleva a pensar que es igual a esos momentos en los que, como creyentes, se desatan grandes tempestades en nuestra vida. Ahí, frente a nuestros ojos. Momentos, como te decía, en los que el viento favorable de repente se convierte en un euroclidón que no tiene salida. Se convierte en una tempestad que no hay salida. Y es justo ahí en el momento en el que tú y yo, como hijos e hijas de Dios, podemos marcar la diferencia. Es justo en esos momentos donde frente a la tempestad, frente a aquello que golpea tu vida, frente a aquello que golpea tu familia, frente a aquello que golpea tu nación, que golpea todo lo que te rodea, ahí puedes marcar la diferencia. Ahí te puedes levantar y alzar la voz de una forma diferente. Así lo hizo Pablo. Y tú y yo podemos hacerlo en este tiempo.
Y tú y yo podemos seguir el ejemplo de Pablo. Así que lo primero que quiero dejarte es que Pablo pudo escuchar la voz de Dios por encima de las batallas y de las luchas. El sonido de Euroclidón no silenció la voz de Dios en la vida de Pablo. El sonido de Euroclidón no acalló la voz de Dios en la vida de Pablo. Y quiero decirte algo que cambiará la manera de ver tu vida como un hijo de Dios, como un creyente. Y es que en esos momentos, al igual que Pablo, tú puedes escuchar la voz de Dios. Al igual que Pablo, tú puedes oír la voz de Dios por encima de esa batalla que estás atravesando. Por encima de esa lucha que estás cruzando. ¿Sabes? Tú puedes hacer igual que Pablo. Tú puedes silenciar en tu corazón todo el ruido que provoca la tormenta. Todo el ruido que provoca la tempestad. Y en ese instante tú puedes ir al botón que está ahí al lado y activarlo. Un botón que se llama voy a descansar en Dios. Voy a reposar en Él, en que Él tiene el control sobre todos los detalles, grandes y pequeños. Es ahí donde tú tomas la decisión de decirle, Señor, deposito mi vida, deposito mi servicio, deposito todo lo que me rodea en ti. Sigue diciendo el texto. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente. Una vez que Pablo se coloca allí en medio de la nave, y quiero que imagines la escena. Imagínate el barco moviéndose de un lado para otro, las olas entrando dentro, el viento golpeando de una forma bestial, la gente asustada, sin esperanza. Pablo se pone en pie en medio de ellos. Pablo se hace visible. Pablo de repente marca ahí un antes y un después y comienza a exhortar a que tuvieran buen ánimo. Y no sé si has tratado alguna vez de decirle a alguien que está desesperado, ten buen ánimo. A alguien cuya vida está ya a punto de perecer, de decirle ten buen ánimo. A alguien cuya esperanza ya ni siquiera le queda un 1%, ten buen ánimo. No es fácil, ¿verdad? No es fácil decirle a alguien que está totalmente acabado, ten buen ánimo. Pero Pablo sabía algo y entendía algo importante. Para vencer las tempestades, para ganar las batallas, lo primero que tú tienes que tener es buen ánimo. Lo primero que tú tienes que recuperar es ese ánimo que solo Dios puede poner en nuestras vidas. Lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, ayúdame a vencer estas tempestades. Señor, ayúdame a salir de esta tormenta. Mira, las tormentas tratan de hacernos perder la visión. Las tormentas tratan de desviarnos del propósito para el cual Dios nos llamó. Y lo último que tenemos que perder en medio de las tormentas es el ánimo que Dios infunde en nuestra vida. Es el aliento que Dios pone en cada uno de nosotros. Cuando las tormentas llegan, seguramente en estos momentos estás atravesando alguna tormenta. O igual la atravesaste ayer. O la vas a atravesar mañana. Pero las tormentas llegan. Mira, no nos escapamos ninguno de los que estamos aquí. No nos escapamos ninguno. Vamos a estar enfrentando Euroclidón en el navío en el cual tú y yo estamos. Y va a golpear con dureza. Y si no sabemos cómo enfrentarla, si no sabemos cómo resistirla, el daño va a ser terrible. Porque Euroclidón lo que quiere dejar es destrucción. Euroclidón lo que quiere dejar es muerte. Euroclidón lo que quiere dejar es esclavitud. Pero tu llamado no es ese. Mira, tú no has sido puesto por Dios en el lugar donde estás para dejar un legado de muerte. Amén. Tú no has sido puesto por Dios en medio de esta congregación, en esta ciudad, en tu barriada, en tu trabajo, en el lugar donde Dios te ha puesto para dejar un legado de muerte y de desolación, sino que has sido puesto por Dios para dejar un legado muy diferente, un legado de vida, de cambio allí donde te encuentras. Para dejar un legado de transformación. ¿Y sabes cuándo comienzas a dejar ese legado? Cuando te levantas en medio de Euroclidón, te sitúas en medio de la tripulación, en medio de las multitudes y comienzas a declarar un mensaje diferente.
comienzas a declarar un mensaje distinto. ¿Estás en la misma tormenta? Sí, lo estás. ¿Estás en el mismo navío que se hunde? Lo estás. ¿Estás con las mismas velas rotas? ¿Estás con los mismos palos destrozados? Estás ahí. Pero tu mensaje es un mensaje diferente. Es un mensaje que no está lleno de desesperanza, sino que es un mensaje que está lleno de ánimo. Es un mensaje que está lleno de aliento. ¿Y sabes por qué? Porque tu consejo no viene de un capitán, tu consejo no viene de un centurión, tu consejo no viene de la experiencia de este mundo, sino que tu consejo viene de Dios. Es el consejo que ha anidado y que sostiene tu vida. Tu mensaje va a ser un mensaje que provoca cambio en el corazón. Y eso me lleva a lo segundo que te quiero dejar en esta mañana. La confianza en Dios. Mira, Dios le dice a Pablo, no temas. ¿Lo has leído ahí conmigo? Le dice a Pablo, no temas. ¿Cuántas veces nos ha dicho Dios? No temas. No temas. Hijo mío, hija mía, no temas. Ahora la diferencia y lo que podemos aprender de Pablo es que cuando Dios le dice a Pablo, no temas, para Pablo eso es suficiente. Para Pablo eso es lo único que él necesitaba escuchar. Esas dos palabras, no temas, hacen que Pablo se asiente en la seguridad de que Dios es quien pelea por él. De que Dios es quien lo sustenta, de que Dios es quien lo sostiene. Versículo 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y fíjate lo que dice el versículo 23. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios. Fíjate lo que dice, de quien soy y a quien sirvo. Versículo 24, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por lo tanto, oh varones, tened buen ánimo. ¿Pero por qué? ¿Porque os lo dice Pablo? ¿Porque os lo dice aquel que está aquí? No, dice, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. El no temas hace que Pablo se asiente y se sostenga en tres pilares que él declara y que son la clave para superar las dificultades. Y esos tres pilares, el primero es que él sabe de quién es. Él dice, yo sé de quién soy. Pablo está manifestando que él pertenece a Dios, que él es propiedad de Dios. Así que como él es propiedad de Dios, no importa lo que venga. No importa lo fuerte que golpee Euroclidón. No importa lo que suceda. Él es de Dios. Y como él es de Dios, su cuidado depende de él. Es decir, él está diciendo, si Dios me ha dicho que no tema y yo soy de él, Dios va a cuidar de mí. Dios va a sostener mi vida. Su vida no depende de lo que las circunstancias dicten, sino de aquel a quien pertenece. Y cuando tú eres capaz de entender eso, de encajar eso en tu mente y en tu corazón, te aseguro que las tormentas se enfrentan de una manera diferente. No te estoy diciendo que la tormenta de repente se va a calmar. No te estoy diciendo que no va a haber pérdida de la nave. No te estoy diciendo que no vas a tener que tirar todo lo que tienes por la borda. No te estoy diciendo eso. De hecho, si conoces la historia, la nave acabó destrozada. Pero algo estaba declarando Pablo. Yo sé que mi vida permanecerá a salvo. Yo sé que mi vida seguirá siendo sostenida por él. Pablo lo sabía, sabía quién era. Y aun cuando la nave se destrozara, él nunca desvió su mirada de su llamado, el cual era Cristo. Él nunca desvió su mirada para mirar a las olas, para mirar a los vientos. Él siempre miraba esa palabra que decía, no temas. No temas. ¿Por qué? Porque eres mío. Eres mío y yo te sostengo. Eres mío. Sin embargo, vamos a encontrar personas que frente a las dificultades pierden los principios, pierden los valores de la palabra de Dios. Ponen en crisis su identidad. Pero para eso Dios nos puso en lugares donde los vientos golpean fuertes. Amén.
Para eso Dios nos situó en lugares donde las tormentas van a venir con fuerza, para que llegado el momento, tú y yo podamos levantarnos. Y tu confianza en aquel de quien eres pueda infundir aliento a otros, pueda traer confianza a otros. Pablo dijo en una ocasión en Romanos 14, 7, 8, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Termina diciendo, así pues, sea que vivamos o que muramos, dice, del Señor somos. Y esa certeza de pertenencia era lo que le mantenía a Pablo firme. Esa certeza de quién era su dueño, de a quién él pertenecía. Primera de Corintios 6:20 declara, fui comprado por precio. Pertenezco a Dios. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces el primer paso para vencer toda dificultad es la certeza de la pertenencia. Yo soy de Cristo. Amén. Dile al que tienes al lado, yo soy de Cristo. Dile, mi vida le pertenece a Él. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo fue a la cruz un día. Pagó el precio que tú y yo costábamos. Venció a la muerte. El diablo fue vencido. Y Cristo reina ahora. Y tú y yo le pertenecemos a Él. El segundo pilar que declara y que sostiene la confianza y el ánimo de Pablo es ¿a quién sirvo? O sea, él no solo dice de quién soy, es decir, yo soy de Dios, sino también dice ¿y a quién sirvo? Pablo afirma que no solo su vida le pertenece, sino que también le sirve. Que también es alguien que le obedece. Y quiero dejarte dos definiciones de servir que creo que son muy acertadas. Mira, servir a Dios es la adoración que acompaña a toda nuestra obediencia a su palabra. Y la otra es servir a Dios, es la adoración y obediencia de corazón que acompaña a las obras de nuestras manos. Entonces podemos ver que el servicio es mucho más que hacer algo. Servir a Dios no es estar trabajando para su obra. Servir a Dios no es estar limpiando, no es estar tocando en la alabanza, no es estar enseñando en la escuela dominical, no es estar predicando. Eso no es servir a Dios. Servir a Dios va mucho más allá de lo que tú y yo podemos ver o de lo que tú y yo podemos palpar. Servimos a Dios con nuestra vida. Servimos a Dios con nuestro testimonio. Servimos a Dios con nuestra entrega, con nuestra adoración. El servicio nace de un corazón que ama a Dios y quiere agradarlo. Por eso si tú haces cosas para Él, pero tu corazón está alejado de Él, te estás engañando, no le estás sirviendo. Simplemente estás malgastando tu tiempo. Servir a Dios significa que tú estás apasionado por aquel a quien sirves. Colosenses 3:17 dice, todo lo que hacemos lo hacemos para Él, porque a Cristo el Señor servimos. Mateo 20 dice, Jesús dijo, tu actitud debe ser igual a la mía, porque yo, el Mesías, no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida. Y si Jesús es nuestro Señor, la misma actitud de servicio que hubo en Él debe haber en nosotros. Amén. El servicio no es opcional. Y cuando te digo que no es opcional, te estoy diciendo la adoración a Dios no es opcional. El corazón de la vida en Cristo Jesús es servirle. Él vino a servir y a dar todo lo que tenía. Y tú y yo tenemos que ser igual a Él. Tenemos que dar todo lo que tenemos por amor a Él. Servir y dar, aun cuando los vientos huracanados golpeen. Aun cuando Euroclidón suene con toda su fuerza. Aun cuando tu barca y mi barca estén moviéndose de un lado para otro, ahí tenemos que servirle. Pablo sabía esto y en medio de la tormenta él sabía que Jesús estaba allí con él. Que en medio de la tragedia él podía declarar, yo sirvo a un Dios poderoso. Yo sirvo a un Dios fuerte. Y llegamos a la tercera columna, al tercer pilar. Dice, será así
como ha dicho, Dios cumple sus promesas. Pablo sabía que Dios cumple cada palabra que declara. Es decir, no solo sabe a quién le pertenece, no solo sabe de quién es servidor, sino que además sabe que si Dios ha dicho algo, lo va a cumplir. Por medio de su ángel, Dios le hizo a Pablo una promesa. Cuando Pablo declaró su fe en tal promesa, ¿sabes? Desató en él un poder que le proporcionó gozo. Cuando Pablo declara la promesa que el ángel le hizo, eso provocó un cambio en el ánimo de Pablo. Eso provocó un cambio en el corazón de Pablo. Él dijo, tened buen ánimo. ¿A quién? A los que estaban todos asustados, ¿sí? Le dijo, tened buen ánimo. Pero no le dijo, tened buen ánimo porque os lo dice Pablo. Fíjate lo que dice, tened buen ánimo porque yo confío en Dios. Les está diciendo, yo estoy seguro que lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Yo estoy seguro que lo que Él ha declarado va a acontecer y a suceder tal cual lo ha dicho, que será así. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y es bueno saber que podemos llevar a Dios todas nuestras ansiedades, que podemos llevar a Dios todas nuestras preocupaciones y que en Él podemos descansar, que en Él podemos encontrar ese reposo que necesitamos. Dios hace muchas promesas en la Biblia. La Biblia está llena de promesas para su pueblo y Dios, quiero decirte, es fiel. Dios es fiel. Por eso podemos confiar en que Él cumplirá todo lo que haya dicho. Ante las situaciones difíciles, ante las tormentas que nos presenta la vida, tenemos que confiar en Dios. La palabra dice una y otra vez que es bienaventurado, lleno de gozo, aquel que confía en Dios. Eso recupera tu ánimo. Eso te hace poder caminar hacia adelante en medio de la tempestad. Y lo último que te quiero destacar en esta mañana es que Pablo, puesto en pie en medio de aquella nave que estaba pereciendo, aquel que declara, yo sé a quién pertenezco, yo sé a quién sirvo, yo sé en quién he depositado mi confianza, está diciendo, yo, el que está aquí, ¿sabes lo que está ocurriendo? El preso, el que iba para ser juzgado, al que nadie escuchaba, al que era un cero a la izquierda, el que no tenía experiencia en navegación ni en vientos, el que era ignorado, de repente se convierte en una persona de influencia. De repente se convierte en un líder. De repente se convierte en alguien a quien todos fijan su mirada y quieran escuchar lo que está declarando y lo que está diciendo. ¿Por qué es Pablo? No, porque hay algo especial en la vida de Pablo. Dios está obrando por medio de su vida. Dios está moviéndose por medio de su vida. Mira, Dios nos conoce por nombre. Y aún en esos lugares de lucha, de batalla, Él nos puede ayudar. En medio de esos lugares de batalla, Él va a estar con nosotros. El preso es ahora quien dicta lo que se hace. El preso es ahora quien dice hacia dónde vamos y hacia dónde no. El que no tenía derechos, el que era nada, ahora es escuchado. Pero no solo es escuchado, sino que además es respetado. Y eso solo lo hace la autoridad de Dios en nuestra vida. Amén. Que la tormenta no te silencie. Que la tormenta no te acalle. Levántate, ponte en pie. Confía en aquel a quien perteneces. Confía en aquel a quien sirves. Confía en aquel que ha declarado palabra de vida para ti. Y sé de influencia en medio de la tempestad. Sé de influencia en medio de la tormenta. Pablo, en medio de aquella tempestad, con vientos huracanados, con gente a bordo sin esperanza, conservó el ánimo, conservó la esperanza. Y al igual que vemos en la vida de Pablo, cuando Euroclidón sople, recuerda, tú estarás ahí para marcar la diferencia. Tú estarás ahí para marcar la diferencia. Porque serás aquel que ha afinado su oído para escuchar a Dios por encima de las batallas,
por encima de las luchas. Estarás ahí para transmitir confianza a los que te rodean. Y ellos verán en ti que no hay temor, sino que hay descanso. Y estarás ahí para ser una persona de influencia en medio de tu generación. No importa lo fuerte que sople Euroclidón. Lo que importa es cómo tú te ves en medio de Euroclidón. Lo que importa es cómo tú reconoces la identidad que Dios ha puesto en ti en medio de Euroclidón. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana? Vamos a orar.